Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Los que están en Lima son exactamente las 5 de la madrugada. Los que están despertando nos podrán ir siguiendo ahí en Facebook. Los que no, los que están en la otra parte del mundo, estamos a 6 horas de diferencia. Entonces, como que para los que están en Madrid, donde se ubica nuestra invitada el día de hoy, son más o menos las 11 de la mañana. Entonces ya es una hora decente para hacer un programa. Así que estoy muy feliz, muy contenta de tener como invitada en esta temporada 2025 que acabamos de iniciar el día de ayer en el programa Ventana Abierta, tener ahora la oportunidad de dialogar, de conversar con una experta en el tema de la literatura escrita por mujeres. Ella es una investigadora, profesora universitaria de la Universidad Católica. Está ahora ella en un viaje de trabajo, de investigación maravilloso en la ciudad de Madrid, precisamente por la Universidad Católica, pero ella viene trabajando hace muchísimos años todo el tema de literatura escrita por mujeres, especialmente narrativa. Cada vez que veo un anuncio de sus cursos, siempre tengo ganas de inscribirme, de estar allí. No siempre puedo hacerlo por las diversas actividades, pero realmente para mí es un honor, un placer tener a Mariana Libertad con nosotros, que ya se ubica en sala de Zoom, así que voy a dejarle el micrófono para que ella dé su saludo inicial y de ahí empezamos a conversar en este tiempo que generosamente Mariana nos está regalando para este programa. Bienvenida, Mariana. Gracias, gracias por la invitación, Eliana, y bueno, por la posibilidad de seguir hablando de estas mujeres escritoras que nos apasionan tanto, ¿no? A las dos. Así es, Mariana. A mí me gustaría un poco quizá que empezáramos reflexionando sobre esta fecha que acabamos, ¿no? De conmemorar este 8 de marzo de 2025. ¿Por qué el 8 de marzo y por qué deberíamos decir feliz día o no feliz día? No sé, yo soy más de las que piensa que deberíamos más bien no decirnos feliz día, sino Claro, recordar toda una lucha, ¿no? De yo todas las creo que mujeres que nos es, antecedieron. es muy importante recordar que el 8 de marzo nace como una fecha obrera. Uno de los problemas más importantes que o sea, al momento de abordar o de pensar en las jerarquías de género, uno de los problemas más importantes que surge es la inequidad en el acceso al trabajo remunerado. Entonces, históricamente, las mujeres se han relegado al trabajo no remunerado, de cuidado de ancianos, de niños, de limpieza, e incluso en los procesos educativos, a las mujeres se les enseña a cuidar del otro concreto, del hijo, del abuelito, del marido, ¿no? Mientras que a los hombres se les habla del cuidado, de la protección de un otro abstracto. Entonces, hay que cuidar a la nación o a los desfavorecidos, lo que implica asumir cargos de gerencia, de alta responsabilidad, y la mujer siempre se le lleva al trabajo en micro. Eso pudiera no ser un problema si el trabajo en micro también estuviera remunerado. Una de las cosas que a mí me gusta mucho recordar el 8 de marzo es, por ejemplo, el trabajo de las amas de casa. Yo Exacto. escucho todavía gente que dice que las amas de casa no trabajan, ¿no? Así es, claro, que se Y asume bueno, que en la casa no hay nada que hacer. trabajan y no reciben salario. Y además de eso, tienes que sentirte bien con el reconocimiento, ¿no? Exacto, porque es tu función, ¿no? De Entonces, alguna manera es como que nos han criado, ¿no? Y hablo desde mi perspectiva y desde mi ujú, generación, a nosotras nos enseñaron que nosotras teníamos la obligación de atender la casa, ¿no? Mientras que nuestros hermanos, ujú, varones, nuestros pares, sí podían ir a jugar, sí podían hacer cualquier otra cosa, nosotras las niñas teníamos que quedarnos en la casa ayudando a lavar los platos, ayudando en las tareas domésticas, y esa era nuestra obligación, o sea, era tu función, ¿no? Entonces eso a mí ahora, ya en esta etapa adulta, a mí me cuesta mucho ver eso y decir, claro, o sea, ¿cómo no vamos a ser como somos si realmente nos han formado así, nos han educado así, ¿no? ujú. Y dos cosas más que creo que son importantes de recordar en esta fecha. Primero, los eventos de marzo, que son diversos y todos tienen que ver con la mujer obrera, ¿no? Los eventos que condujeron a que
mucho después se hablara, o sea, la huelga de las tejedoras, que fue de las costureras, perdón, que fue el 26 de marzo. em, hay una serie de eventos que tienen que ver con el reclamo de derechos laborales, ¿no? Eventualmente vemos en el siglo XIX y comienzos del XX que las costureras ganaban un octavo o incluso una novena parte, es decir, por una prenda elaborada por una mujer, perdón, por cada prenda elaborada por un hombre, una mujer tenía que elaborar 9 para Ujú. ganar lo mismo, ¿no? Pasaba con las lavanderas, con las planchadoras. Entonces, esta inequidad, que en ese momento era mucho más abierta que ahora, igual sigue existiendo, ¿no? Pero esta inequidad em, también llama a la reflexión el 8 de marzo, sigue existiendo, ¿no? La brecha salarial de género sigue existiendo, aunque sea ilegal, aunque haya leyes que protejan. Cuando calculamos cuánto ganan las mujeres en promedio, siempre va a ser menos que los hombres en el mismo país. Y además de eso, la imposibilidad de dirigir o coordinar, ¿no? El 11 de febrero, que fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vemos que en muchos países del mundo, por ejemplo en España, egresan de la universidad más o menos la misma cantidad, 52, 48, 49, 51, dependiendo de la disciplina, la misma cantidad de mujeres que de hombres científicos. Sin embargo, solo el 20% de los equipos científicos son liderados por mujeres. Y cuando se hacen las encuestas de percepción, cuando se le pregunta a la gente qué pasa, dicen claramente las mujeres no son buenas para la ciencia. Ujú. Ujú. Exacto, Y, o sea, qué terrible, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes decir eso, ¿no? y Que bueno, realmente todos somos capaces de todo, pero el claro, siempre mismo está el 8 de estigmatizar. marzo El mismo 8 Mm. de marzo me pasó una cosa muy curiosa que yo dije, no, no podemos dejar de hablar de estas cosas. No se puede dejar de sistematizar la literatura escrita por mujeres. No se puede dejar de presentar. Porque el mismo 8 de marzo estaba en una clase y un muchacho me decía, es evidente que ahora hay cuotas porque en tal premio, un premio muy importante que se entrega en Venezuela de cuento, en tal premio, los 5 primeros puestos, o sea, las cinco, la ganadora y la finalista, eran todas mujeres. Y yo le digo, ¿qué te hace suponer que no pudieron haber sido las mejores? Y me decía, es que eso me Exacto, suena a cuota. No hay posible que haya 5 mujeres que ganen. Y le pregunté hasta que me dijo, hay menos mujeres que hombres que escriben. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, no se atrevió a decirme los hombres escriben mejor, que era lo que yo estaba intentando que me dijera, porque era evidente que era lo que estaba pensando. No se atrevió a decirme, las mujeres escriben mejor, perdón, los hombres escriben mejor, pero sí es claro que todo el trabajo de invisibilización de la escritura femenina que se lleva a cabo desde distintas instancias, el Estado, las editoriales, las escuelas, este, tiene sus efectos. Y queda es- en los estudiantes la creencia de que hay menos mujeres que escriben y cuando escriben tampoco lo hacen tan bien. Entonces, por exacto. eso, por eso creo que nuestro trabajo sigue teniendo una importancia en eso, ¿no? En la transformación del imaginario. Mm. Exacto, sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que en las escuelas se trabaje a más escritoras, en las universidades, ¿no? En todos los ámbitos. Definitivamente creo que los cambios no tenemos que esperar a que las autoridades lo hagan, sino que los cambios los tenemos que hacer nosotros mismos desde el aula, ¿no? Hay muchos profesores y profesoras que me siguen en esta comunidad de Ventana Abierta y sí creo que es importante ese trabajo, ¿no? El trabajo de Ujú, visibilizar a las escritoras, ¿no? Que aunque ya no están físicamente con nosotros, han dejado un trabajo, han dejado ujú, libros, ¿no? Y que son precisamente las investigadoras como tú las que tienen que traerlas otra vez a al 2025, al siglo XXI, para difundir su trabajo. ¿Qué escritoras peruanas crees tú que se han visibilizado en estos últimos años? Porque creo que ujú, pasamos por un buen momento, ¿no? Quizá no sea el que todas queremos de difusión, ujú, pero creo yo que a lo largo de estos últimos 10 años, por lo menos, se ha ujú. visibilizado a más escritoras peruanas. Mucho. Yo siento la diferencia, porque mi primer trabajo sobre escritoras peruanas es de 2007, ¿no? Fue el Ujú. momento en el que estuve en Perú haciendo la investigación y
De ahí nació el libro Déjame que me cuente, que además me pareció muy lindo que Torre de Papel lo quisiera reeditar, me propusiera reeditarlo en 2020, ¿no? Pero bueno, en 2007 fue la escritura de Déjame que me cuente, que es un libro en el que hablo de Alida McParlin, de Hortensia Luna de la Puente y de Mercedes Holguín. Y estuve investigando sobre las autoras peruanas y era un drama, o sea, buscar en Amazonas libro a libro bueno, era toda una aventura, ¿no? Y yo siento que progresivamente hay un trabajo que fue un antes y después para las del 19, que es La Vanícula Cigarrera de Francesca de Negri, ¿no? Después de La Vanícula Cigarrera, las autoras del 19 ganaron muchísima visibilidad, pero si nos damos cuenta, había un hiato inexplicable y se pasaba el siglo XIX a los años 60. Exacto. ¿No? Y todas las autoras de la primera mitad del siglo XX, interesantísimas todas, quedaban ahí, ¿no? Hay un trabajo muy reciente que me encanta, que es el de Daniel Carrillo, que hace con el Centro Antonio Cornejo Polar, que es de digitalización de las novelas, y ahí podemos encontrar casi toda Angélica Palma, y vemos algunos textos de Soy la Aurora, y sé que está en camino Neurosis de Consuelo Frosina Villarán, y hay una serie de novelas de primera mitad del siglo, de los primeros 20 años, es lo que él trabaja, últimos 20 del 19, primeros 20 del siglo XX, y ya tenemos acceso a esos textos en directo, ¿no? Ha habido muchísimos trabajos de recuperación y sí creo el mismo hecho de que Editora Perú en 2021 me haya solicitado, fue una gratísima sorpresa cuando me contactaron, me haya solicitado hacer una antología de autoras peruanas del siglo XX, que haya sido una iniciativa de Editora Perú. Me conmovió mucho porque yo decía, bueno, pasé de corretearlas en Amazonas a que 15 años después me dijeran, haz la antología. Me lo dijeron Claro. editorial, ¿no? Entonces está muy bien. Sí creo que hay cosas donde todavía no se logra un equilibrio, ¿no? Presento mi programa de literatura hispanoamericana de la universidad y un estudiante me dice, ¿por qué tanta mujer? ¿No? Wow. Y vamos a trabajar, estamos trabajando 14 autores y 7 eran mujeres y le parecía que eso era un mujerero, ¿no? Imagínate. Este, Es que y, ahí y todavía vemos que la gente joven sigue teniendo los mismos parámetros de ujú. las generaciones anteriores, ¿no? De esta discriminación, de esta marginación, de esta invisibilización de las escritoras, ¿no? Yo creo que si son 15 Pero hay autores y cosas, 7 varones, 7 mujeres, me parecería más bien que el sílabo es bastante equitativo en género. ¿No? Yo me no parece, me sorprendería que un bueno, profesor o profesora me planteara un sílabo en el que hay 10 varones y 2 mujeres. Entonces, eso como sí me estudiamos parecería nosotras. un Como desequilibrio. estudiamos nosotras, Exactamente, pues. Yo en los exactamente. Cuando yo 90 estudiaba no vi ninguna. Así de yo simple. tampoco. No existían. Pero ni siquiera leímos a Gabriela Mistral en Latinoamericana del siglo XX, que era premio Nobel. Entonces yo a veces Exacto. digo, oye, no leemos ni a las premiadas, ni a las más relevantes, ¿no? Y yo digo, Exactamente. pudimos leer a Octavio Paz y nadie me habló de Silvina Ocampo o de Elena Garro. Pudimos leer eso, ¿no? Pudimos leer a Pablo Neruda y nadie me habló de Gabriela Mistral. Entonces, claro, era una invisibilización inexplicable, ¿no? Por otro lado, la literatura peruana en particular tiene cosas muy valiosas, como por ejemplo la primera novela latinoamericana protagonizada por una mujer científica, que es La evolución de Paulina, ¿no? ¿De quién es? Este, ¿De quién es la evolución de Paulina? Margarita Praxés Muñoz. Ay, qué maravilla. Que además esta mujer era tan genio, o sea, porque la genialidad de Margarita Praxés Muñoz se nota en muchas cosas, pero además en eso ella quería publicar un artículo sobre la filosofía positiva, ella era defensora de las ideas de Comte, entonces agarra e inserta su ensayo dentro de la novela, porque no iba a tener espacio para publicarlo. Entonces es una novela epistolar, una amiga le cuenta a otra sus mal de amores, sufre porque un novio la dejó y de repente dice, mira, descubrí a Augusto Comte, te quiero contar quién es. Mete el ensayo y después vuelve la novela. Y nos quedamos Buena así. estrategia, qué O sea, buena una estrategia. cosa que uno decía, Me bueno, encanta. esta mujer, por ejemplo, ¿no? Es algo muy valioso dentro de la literatura peruana. Consuelo Frosina Villarán
tiene esta novela llamada Neurosis, en la que dialoga con los presupuestos del psicoanálisis en 1916, dialoga con los presupuestos del psicoanálisis, que es un debate que está abierto en toda América Latina, ¿no? Y así vamos viendo que dentro de la literatura peruana hay cosas muy valiosas. El trabajo que estoy haciendo ahora, que te mencioné, que pone en diálogo, o sea, estoy trabajando con una biografía de Carmen Bravo Villasante, que es una escritora española, que hace sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, la cubana, ¿no? Y Mm, la qué pongo en maravilla. diálogo con la biografía que hace Angélica Palma de Fernán Caballero, la escritora española, ¿no? O sea, es una mirada Wow. transatlántica. Pero Angélica Palma, y por eso lo mencionaba, es la autora invitada por Ortega y Gasset para participar en esta colección creada por Ortega y Gasset, que es de biografías de españoles importantes, ¿no? Entonces tiene una serie de personajes que él elige como estructurales dentro de la cultura española y la única biógrafa no española hasta el momento en que escribe es Angélica. Entonces Qué ella tenía una maravilla. Hay que sentirnos visibilidad, orgullosas de Angélica Palma. tenía una visibilidad y una trascendencia internacional que pocas veces se veía, ¿no? Bueno, ahora está disponible el archivo, además, el Archivo General de la Nación ya subió el archivo Angélica Palma Qué y creo que por maravilla. ahí Buena tenemos un noticia. montón de trabajo que hacer con todo ese Así material, ¿no? es. Creo que hay Ujú, bastante trabajo para los jóvenes que estudian literatura, que terminan la carrera de literatura, que quieren hacer crítica literaria. Creo que ujú. hay bastante material para trabajar. Siempre me parece, y siempre le digo a mis estudiantes, que el tema de la literatura femenina, el tema de la literatura escrita por mujeres en el Perú, está como increciendo, ¿no? Como que hay mucho espacio para poder difundir, para publicar artículos científicos, para publicar tesis, para hacer las tesis de autoras peruanas, que creo que alimentaría un poco este canon, ¿no? Al que todas las escritoras deberían Uno de los casos integrar, de los que me ¿no? siento, con los que me siento muy gratificada es el de María Rosa Macedo. Yo tuve acceso a María Rosa Macedo, bueno, buscando ahí, di con su hijo, el profesor Federico Camino Macedo, y el profesor me facilitó algunos materiales, manuscritos, ¿no? Así tuve los libros en físico y estuve trabajándola. Y bueno, esa investigación tomó su propio cauce porque ella es iqueña y su literatura se desarrolla en Ica. Tiene además una sensibilidad distinta, un régimen sentimental, un discurso distinto al de las tres autoras que mencionaba antes, que son limeñas. O sea, era otra agenda, ¿no? Entonces dije, bueno, María Rosa Macedo no puede entrar en el libro. Tengo que estudiar la tienda aparte, ¿no? Y a propósito de esta investigación, estuve hablando con el profesor, con Federico Camino, y se reeditó su narrativa completa. La reeditó la Universidad Católica. Y Qué luego maravilla. vi que Nica, una editorial pequeña, independiente, reeditó la novela, porque ella escribió muchos cuentos, pero tiene una sola novela, Rastrojo, y se reeditó Rastrojo. Y la mejor sorpresa que me llevé fue que este año la leyeron, me invitaron a una escuela, a un liceo, a una secundaria. Me invitaron a participar porque en una charla con las muchachas, encantadoras todas, y muy involucradas porque estaban leyendo en clases Rastrojo de María Rosa. Y yo decía, bueno, qué bien, son muchachas de Ica, qué bueno que tengan como referente esta autora. Ujú, Exacto, y que además siendo ellas herederas, ¿no? De esta ujú. escritora como es Rosa María Macedo, qué maravilla que se haya reeditado la novela, que Entonces, la claro, Católica haya yo publicado siento que fue como un trayecto largo, pero de 2007, que fue el contacto inicial, hasta que en dos mil al veintiuno se lea. 2025. Sí, a 2024, Claro. perdón, que se lea en clases y que se discuta, me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo que eso esté pasando. Ahora, una autora a la que le tengo el ojo, bueno, Angélica Palma, creo que también se ha reeditado en los últimos años y es fabuloso. Tiempos de Hay la varias Patria Vieja. editoriales. Sí, sí, sí. Tiempos de la Patria Vieja. Ganó un premio nacional en 1924 y nunca había sido editada en Perú. Y Imagínate, se editó en Perú por primera vez 100 años después, 100 en años 2020. después.
Claro, eso es lo que O sea, pasa, ¿no? Pasa igual con la escena arriba de Yona, que cuentos, su libro de cuentos claro, se publica, se reedita 100 años después, ¿no? el primer libro de Ganador también, cuentos. claro, el primer libro Y de el cuentos también primer libro ganador de en ese cuentos momento. escrito por una peruana, porque muchas peruanas habían escrito cuentos hasta entonces, pero en el Cojo Ilustrado, en otros espacios, ¿no? Un libro de cuentos, con el concepto de libro de cuentos, es el de la Astenia, ¿no? La Ujú. Estenia, exactamente, sí. Qué maravillosas escritoras tenemos en el Perú y qué pena que todas estas escritoras no se puedan leer en las escuelas, no se pueda acceder a ellas. O sea, creo que hay que hacer un Ujú. trabajo de mayor difusión, ¿no? Para enlazar a todas estas escritoras con los profesores de primaria, de Claro, secundaria, para que sean los difusores de esta, una escritora que funcionaría perfectamente en secundaria, pues sus historias son ujú, entretenidas, ¿no? Siempre hay muchos elementos ahí como para trabajar el horror, lo claro. fantástico, ¿no? Todos esos temas que hoy en día vemos, ay, sí, literatura fantástica, hay Y congresos de literatura Sara fantástica. María Larrabiur Así también. es, Sara María Larrabiur, ¿no? Rosa María Macedo. Entonces, ahí tenemos como que un bagaje, ¿no? Interesante, un corpus Ujú. interesante de escritoras a las que Estoy deberíamos trabajar más. rastreándola un poco antes, estoy buscando la historia un poquito antes, pero hay un cuento emblemático de María Negrón Ugarte, una escritora del norte, de la Libertad, Mm, que ella tiene una historia que se llama La Rosa Amarilla, y la protagonista de La Rosa Amarilla es una niña esclavizada. Y yo no wow. sé si hay historias protagonizadas por mujeres esclavizadas antes, anteriores a esa, Exacto, porque habría que ver, ¿no? Porque eso podría aparecen, ser pero, hasta el antecedente de esta telenovela que tú debes recordar que se llamaba Isaura la Esclava, ¿te acuerdas? bueno, sí, sí, la brasileña, ¿no? Exacto, me ha dado el eco así que inmediato, ¿no? De ver pero esta esta historia, novela que tú mencionas de La Rosa Amarilla, ¿no? O sea, qué maravilla que en el norte del Perú también se escriba. Creo que perdimos la conexión con Mariana. Mariana, ¿sigues por allí? No sé si es la red de internet. personajes Ahí está. secundarios, Ok, se ¿no? perdió un Decía, poquito de la conexión, Mariana. Por lo menos a mí se ok, me perdió un poquito. Así que estábamos hablando precisamente de La Rosa Amarilla, ¿no es cierto? De esta escritora del norte, ¿no? Y se perdió un poco la conexión, como que se quedó ahí. No sé si me escuchas. no son Hola, las hola. protagonistas. Ah, no, te decía que hay personajes en la literatura peruana que son mujeres esclavizadas anteriores a la Rosa Amarilla, o al menos yo las he rastreado, pero son personajes secundarios. Lo que me parece interesante de Exacto. la Rosa Amarilla es que sea la protagonista, ¿no? Exactamente, eso es lo interesante, ¿no? Mm. Que tengamos a una protagonista como este personaje de esta niña esclavizada, qué maravilla, ¿no? En Y en realidad pleno tenemos tanto. momento de nostalgia por el virreinato, cuando se hablaba de la colonia como el momento de oro de Perú, se nos está hablando de una niña que muere torturada. O sea, hay una humanización de la mujer esclavizada, se habla de las torturas y dice, bueno, pudo haber sido una época de gloria y bellísima para un sector de la población, pero Perú no solo eran los cortesanos, ¿no? Entonces, me parece que es un discurso que hay que tomar en Muy cuenta en las poderoso, escuelas, ¿no? ¿no? Porque yo creo que seguimos siendo un país centralista y seguimos mirando Perú igual Lima, cuando en realidad Perú Ujú. es múltiples regiones, múltiples Claro. culturas, ¿no? Múltiples tópicos para trabajar a lo largo de todo el país, ¿no? O sea, eso me parece súper interesante. Qué lindo que estés trabajando. ¿Dónde podemos encontrar estos materiales, Mariana? ¿Es fácil acceder a ellos? Bueno, en La Rosa Amarilla está la antología, en Sabiondas e Indiscretas, la antología que hice con Editora Perú. Eh, ¿Eh? Que era muy podemos gracioso buscar. porque sí, es muy interesante lo del título porque lo tomo de una cita de Rubén Darío a propósito de Soy la Aurora Cáceres, que dice que él no soporta a las mujeres sabiondas y que le gusta la escritura de Soy la Aurora porque es discreta, ¿no? No sé en qué sería discreta, creo que la leyó muy mal o no la leyó Me directamente, encanta, ¿no? Qué porque maravilla. de La leí, discreta sí, no no la tenía leo, nada, claro.
¿no? Exacto. Pero de ahí tomamos Ante el el título, título, Sabiondas e sabiendo indiscretas, ¿no? O sea, qué que es como él maravilla. llamaba, y bueno, ahí está el libro, ahí está un cuento de María Rosa Macedo que se llama, Damián, y está, o sea, está Damián de María Rosa y está La Rosa Amarilla, y bueno, 12 cuentos más, ¿no? Hay Qué bello. Entonces, hay que uno de buscar los esa que antología. me encantaron, que es el de Rosa Arciniega, que está en Lonja Rosa de Arciniega Tragedia. también, Ujú, que es una escritora que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, Rosa Arciniega, ¿no es cierto? es Muy maravillosa. estudiada, tanto El en el Perú de como fuera. Déjame que me cuente, lo reeditó editora Torre de Papel, que me alegra mucho que se haya sido hace unos años. Ahora las novelas no se han reeditado y ahí se las dejo a los editores que nos están escuchando. Este, Señores editores, ni, mucho trabajo por hacer. ni Hortensia Luna de la Puente, ni Mercedes Holguín, y de Alida McParlin, que es la única que ha sido reeditada, se han reeditado los textos infantiles. Claro, no las novelas. Ujú. Claro, porque me imagino Entonces, que también las novelas implican todo un trabajo, ¿no? El que hay que, para poder reeditarlas. Me imagino que es más complejo porque, claro, son novelas, ¿no? y Entonces, además, son novelas que desde el discurso desarrollista de 1940, o sea que en la Constitución de 1933 fue dejando sus secuelas y se fue, ¿no? Esto de somos un país próspero, vamos en vías al desarrollo, cuánto hemos crecido en el siglo XX, y ellas de una manera muy clara tumbaban todo ese discurso triunfalista de la primera mitad del siglo XX. Luego vimos lo que pasó en Perú en la segunda mitad, y creo que es importante revisar todas las advertencias que ellas nos dieron, ¿no? Que- Porque ellas nos están diciendo, mira, aquí hay muchísima desigualdad, mira, el desarrollo no así. le está llegando a todo el mundo. Fíjate, vivimos en esta situación de discriminación, y es algo que no quisimos ver a principios del siglo XX y que reventó de la peor manera. Entonces, creo que también es interesante volver a esas escrituras por eso. Exactamente, sí, tienes toda la razón, Mariana. Ya ellas nos pusieron en alerta, pero no las supimos entender en Mm, su momento, no las supimos leer y creo que la segunda mitad del siglo XX, pues ya nos demuestra todas ujú, las hipótesis que estas escritoras habían planteado en los ujú. primeros años del siglo XX. De esta última parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI que estamos viviendo, ¿crees que la escritura femenina sigue teniendo un auge o diríamos que no? A mí me parece que en el siglo XXI, o sea, las escritoras contemporáneas tienen más visibilidad en este momento. No estamos ni remotamente cerca de leer, de que se editen a todas las autoras. Sin embargo, hay esfuerzos maravillosos en todo el ecosistema del libro, ¿no? Hay editoriales como Hipatia, que es una editorial Exacto, extraordinaria, que solo sí, publica mujeres, o Cocodrilo. concuerdo. Hay la librería bellísima de Vero Villarán, Placeres Compulsivos, en que se venden libros de mujeres fundamentalmente. Entonces creo que sí hay dentro del ecosistema del libro todo un esfuerzo por esta visibilización, ¿no? Además, Verónica tiene en Placeres Compulsivos em, un espacio de divulgación. Yo he dictado talleres ahí sobre escritoras del Sí, siglo XX, y tiene su espacio, y es una librería, como siempre, abierta a la difusión de los discursos femeninos, ¿no? Más feministas que otros, pero bueno, también hablamos de mujeres no feministas dentro del espacio, ¿no? Hipatia, desde hace un año más o menos, bueno, mi libro fue de los primeros que apareció, empezó a publicar crítica literaria, y también, entonces, hacemos este trabajo de rescate. O sea, no solamente se trata de publicar a narradoras, poetas, que son estupendas. El catálogo de Hipatia, o sea, María Font, por ejemplo, Rocío Silva, o sea, nosotros vamos viendo el catálogo de Hipatia, y es gente muy buena, ¿no? La que tienen ahí. Pero además nos abrió este espacio de las investigadoras, que hablamos sobre autoras de otros momentos. Entonces, bueno, creo que por ahí tenemos algo
esos esfuerzos que están rindiendo frutos, pues definitivamente. Exactamente, sí, yo creo que hay mucho, mucho trabajo que se viene haciendo en los últimos Ujú, años de difusión, de impulso, de las investigaciones. Tú acabas de mencionar un aspecto que es muy importante. Sin investigación de las autoras no tenemos nada, ¿no? Porque claro. necesitamos investigar, necesitamos tener artículos científicos, necesitamos tener tesis. Las autoras serán reconocidas mientras estos circuitos de la investigación crezcan más, ¿no? Y lo vemos Claro. con Magda Portal, por ejemplo, ¿no? Una Ujú, escritora que estaba fuera del canon y que en los últimos 10 años ha cobrado una trascendencia, una importancia, gracias al trabajo de los y las investigadoras que trabajan sus textos, ¿no? Entonces, ahí vemos una clara demostración de que la investigación definitivamente ayuda a impulsar el trabajo literario de poetas, narradoras, dramaturgas, etcétera, ¿no es cierto? ujú. Sí, Dentro el del ámbito caso, de la investigación literaria en el Perú, ¿tú quiénes dirías que son como que las investigadoras, aparte de ti, que eres la trome en investigación dedicada al tema de literatura escrita por mujeres? ¿Dirías que hay muchas, que hay muy pocas? ¿Qué bueno, opinión tienes tú como gente experta? que trabaja con siglo XIX, hay personas muy interesantes. Ya mencioné el libro de Francesca de Negri, pero además tiene una serie de artículos que son fundamentales para entender la literatura escrita por mujeres en el siglo XIX. También está Inaí Morales, Anaí que Morales, que así es. trabaja también con mujeres escritoras, ha trabajado con Mercedes Cabello, con con Soy la Aurora, tiene un trabajo bellísimo de humanidades digitales que están llevando a cabo, que bueno, las humanidades digitales son también otro espacio ahora para la difusión estupendo. Rocío Silva Santisteban, yo creo que Yolanda Westphalen, yo creo Yolanda que Westphalen. hay Mm. todo un grupo de investigadoras, y una cosa que me resulta interesante, que me gusta y que me resulta interesante, es que trabajamos, está Olga en la Universidad de Lima, Olga Saavedra. Yo creo que una cosa que me gusta es que trabajamos momentos distintos, periodos distintos, Exacto, y periodos eso permite distintos. construir un mapa, que Así eso es, va a permitir que se construya un mapa más así claro, es. ¿no? Y bueno, como digo, siempre que se cuente una historia más honesta de la Exacto, literatura más escrita por coherente. de la literatura latinoamericana, porque estamos Exacto, incorporando otras voces que son fácilmente el 30% de los autores desplazados históricamente de las investigaciones. Ujú. exacto. Sí, creo que ese trabajo es muy relevante, muy interesante ver cómo a través de estas investigaciones estamos construyendo un canon no solamente peruano, sino hispanoamericano, porque eso es algo de lo que quizá a veces no nos damos cuenta, pero aquí hay escritoras desde el 19 que están marcando hitos en la historia Sí. de la literatura hispanoamericana, ¿no? Que ojalá pronto Ujú. ya no tengamos que subrayar el escrito por mujeres, ¿no? Y que seamos aceptadas como escritoras simplemente, pero Hay un libro, una antología maravillosa de escritoras mexicanas que estuvo a cargo de Liliana Pedrosa, que además de todo es mi amiga, además de ser una investigadora a la que admiro muchísimo, de la UNAM. Y Liliana hizo una antología que se llama Cien años del cuento mexicano. Y me encantó que no mm, dijera escrito por mujeres. exacto, exacto, exacto. Es que hay que ir Se como que rompiendo ese se llama esquema. A Golpe de Linterna, la antología, y podemos leer, no me pregunten cuántas, cuentistas mexicanas, de las que también, o sea, que también están ahí esperando a que hablemos de ellas, Exacto, ¿no? exacto. Es que yo creo que este fenómeno se da en toda la región latinoamericana, ¿no? O sea, las escritoras están siempre, o sea, como mujeres hemos sido siempre marginadas, invisibilizadas y definitivamente en la literatura mucho más, porque siempre hemos Ujú, visto una literatura muy masculina, ¿no? Y hemos pensado durante mucho tiempo que las mujeres no escribían cuando la historia, la investigación nos demuestra que las mujeres escriben desde siempre, que tenemos un grupo maravilloso de escritoras del 19 en adelante y seguramente que si vamos y revisamos los textos antológicos, vamos a ver que, por ejemplo, en poesía hay poesía desde la emancipación en adelante escrita claro. por mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres hemos Ujú, escrito desde siempre. El problema es que ese
proceso de invisibilización ha hecho, ¿no? Ha perjudicado el conocimiento de estas escritoras en la reproducción, la reimpresión de los textos que no han llegado definitivamente a un gran número de personas, porque las Ujú. ediciones antiguamente no tenían la exigencia editorial que tienen ahora, no se ponían ni siquiera los datos. Yo tengo libros de escritoras de, no sé, de comienzos del siglo XX que no tienen ni siquiera el dato de impresión ni el nombre de la imprenta y se hicieron de repente 100 ejemplares, ¿no? Entonces, hay que ver que el circuito del libro hoy en día es totalmente distinto al que teníamos hace algunos años, ¿no? Entonces, ahora Claro, como que si tenemos un ISBN que hay que tener obligatoriamente, un registro de la Biblioteca Nacional del Perú, etcétera, etcétera, que también nos permite ir rastreando esta historia de la literatura peruana, definitivamente, porque queramos o no queramos, los que quieren o no quieren, pues todos formamos parte de ese claro, panorama por que implica la supuesto. literatura peruana, ¿no? Ujú, Entonces me parece interesante conversar contigo hoy de estos temas a propósito de que estamos en un mes, ¿no? En el que conmemoramos estas fechas de reivindicación de nuestros derechos como ujú, trabajadoras, como mujeres, ¿no? Entonces me parece interesante analizar ese tema desde el tópico de la literatura, que definitivamente seguiremos trabajando, seguiremos difundiendo y que gracias a investigadoras como tú, como Francesca, como Yolanda, logramos ir construyendo ese mapeo de escritoras de todos estos tiempos que pasaron y que son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras antecesoras y que nos dejaron un legado maravilloso que tenemos nosotros que difundir mucho más en la ujú, escuela, ¿no? Creo yo que ese es el trabajo que tenemos que darnos maestros, maestras de primaria, de secundaria, en la universidad, difundir estos trabajos, invitar en la universidad a las investigadoras para ver qué se está haciendo, qué se está trabajando en estos últimos años acerca de ellas, ¿no? Y cómo logramos que estas escritoras sean más visibilizadas, sean más trabajadas, sean más estudiadas, para que logren ocupar el lugar que siempre tuvieron y que no debieron ujú. perder, ¿no? Así es, así es. Mariana, Ajá, sí, dime. perdón, te corté, sigue, por favor. No, que yo decía que además en las lecturas obligatorias de la escuela y de la... Ujú, es importante la incorporación. Exacto, estos plan lector, como le llamamos acá, ¿no? Ujú, Estos planes de lectura tendrían que tener de alguna manera una ujú, directriz, ¿no? Desde el Minedu que diga que hay que trabajar, bueno, que nos pongan como cuota de género, pues ya que tanto hablan de la cuota de género, tendríamos también que desde el plan lector, desde el ujú, lineamiento de la currícula nacional, desde el DCN tener como que un grupo de escritoras que necesariamente se tendrían que leer ujú, desde la escuela, ¿no? Sí creo que ujú. ese es un trabajo que todavía nos falta articular, ¿no? Porque lamentablemente Sí. siempre estamos como que diferenciados. La universidad no es una cosa, la investigación es otra, la educación primaria es otra, y yo creo que no, que Ujú, más bien van como que de la mano, van como que dándose la posta a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y creo que qué mejor que tener a niños, niñas, adolescentes, jóvenes que conozcan de su literatura, porque acercarse a la literatura también es acercarse a la historia de ujú. nuestro país, ¿no? Y te Así quería mismo justamente es. preguntar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo avisoras tú los próximos 5 años en cuanto a trabajos literarios, a trabajos de difusión? ¿Crees que este trabajo de engranaje de la difusión se podrá hacer en unos 5 o 10 años? ¿Cómo ves Yo tú el espero que futuro? sí. Ha costado mucho, no lo sé. Yo estudié el bachillerato en Venezuela y bachillerato es obligatorio y todos estudiamos, si hay alguien que haya estudiado en Venezuela, lo recordará. Me dijeron que el libro desapareció afortunadamente, pero estoy hablando de por lo menos 10 generaciones, que estudiamos con un libro naranja que tenía fotografías de escritores en la portada y no había ni una mujer. Estoy hablando de 18 fotografías de hombres, escritores, ¿no? Y siempre que pienso en el libro naranja digo, ¿cómo a una mujer se le iba a ocurrir que podía ser escritora? Si ese era el referente del bachillerato, ¿no? Estos son.
Y por supuesto, gente importantísima a la que hay que leer, porque a Andrés Bello hay que leerlo y a Rómulo Gallegos hay que leerlo, y estamos de acuerdo. Mario Vargas Llosa, que no era, estaba bastante lejos de ser premio Nobel todavía, era lectura obligatoria, se leía Los Cachorros, ¿no? Había una serie de cosas que en el curso de literatura se leía. Sin embargo, más allá de que estas figuras sean imprescindibles, no sé cómo nadie se cuestionó. Y cuento esta historia porque en este momento fue cuando se empezaron a cuestionar. O sea, en el siglo Exacto, XXI alguien dijo, oye, como que pudiéramos leer algunas mujeres eventualmente. exacto, qué Este, bonito es. y, 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 Alguien se y acordó bueno, que digamos. sí, sí. Y creo que este cuestionamiento hacia el orden establecido. Clorinda, por ejemplo, yo siempre hago este juego con mis muchachos de estudios generales, los separo en 4 grupos y les digo, por favor, mencionen 5 autores peruanos y 5 autoras, sin decirles nada y sin que se comuniquen entre los grupos. Nunca llegan a la cuarta autora, nunca. O sea, de Bueno, 3 mujeres no pasa. Y de hombres leemos entre todos, o sea, sumando lo que dicen los otros grupos, y fácil tienen 10 nombres de hombres, ¿no? Siempre conocen a Palma, siempre conocen a González Prada, siempre, ¿no? Y mujeres de Clorinda, Magda, Blanca Varela eventualmente aparece, pero poco más. ¿No? Entonces, evidentemente hay trabajo que hacer todavía en las escuelas, pero creo que a la velocidad que se han sucedido ciertos cambios en los últimos años, sí va a ser posible la intervención en poco tiempo, ¿no? qué maravilla, nos das una gran noticia, Mariana, porque yo sí creo que tenemos que cambiar y que los cambios pueden ser a veces a paso lento, pero que llega un momento y que yo creo que estamos en ese momento en el que hay un cambio vertiginoso y que también se tiene que proyectar hacia la escuela primaria, hacia la escuela Ujú, secundaria, para que cuando entren a estudios generales no tengan solo 3 escritoras, sino tengan muchas más, ¿no? ujú. Viendo un panorama tan rico el nuestro en literatura, ¿no? Escrita por mujeres. Mariana, ¿qué reflexión final nos dejas en este mes en el que conmemoramos estas fechas de luchas, de reivindicaciones, de trabajo hecho por mujeres, desde el Bueno, trabajo que hace una ama de casa hasta el trabajo de investigación, hasta el trabajo literario, porque muchos de nosotros hacemos todo eso, ¿no? Somos amas de casa, cuidamos el hogar, los hijos, el marido, en fin, y aparte enseñamos, dictamos cátedra en una universidad, investigamos, etcétera. ¿Qué mensaje nos dejas para reflexionar? nosotras vemos rastrear la representación de las mujeres trabajadoras en la literatura escrita por mujeres, nos abre un panorama porque es una mirada que no está. Cuando eventualmente se representa una mujer trabajadora en la literatura más canónica, la escrita por hombres, vemos que el perfil no se parece, ni las demandas, ni la afectividad del personaje, ni la densidad psicológica. Entonces, bueno, vamos a volver sobre Blancasol y sobre historias como Modesta Gómez, de la mexicana Rosario Castellano, o El padrino de Cecilia, de la uruguaya María Morrison de Parker, o sobre, ¿no? Donde se ve la vida de una mujer costurera, de una mujer lavandera. La misma Clorinda tiene en herencia a la costurera frustrada y sin posibilidades de desarrollo. Y pensemos el trabajo femenino desde la voz de estas mujeres, porque yo creo que es una buena manera de celebrar su vida, de celebrar la vida de las escritoras, quienes a su vez conmemoraban digamos, visibilizaban, más que conmemorar, visibilizaban el lugar que estaban ocupando las mujeres que intentaban sobrevivir con un trabajo absolutamente precarizado, ¿no? Que era el trabajo de las mujeres. Mm, Exacto. Esperemos que esos cambios se logren también ahora, porque creo que también, a pesar de que las mujeres de repente, o sea, seguimos en esos oficios, pero hay muchas mujeres profesionales que han ido a la universidad, que han estudiado 5 años, que tienen un título, una maestría y que seguimos, ¿no? En esa constante de diferenciación salarial. ¿No? En ciertas carreras hay mujeres que teniendo el mismo rango, el mismo estudio, que un par masculino siguen ganando menos,
por el Ujú, simple hecho de ser mujeres y porque se cree que las mujeres no podrían, ¿no? Y eso a mí me apena porque creo que las niñas que quieren hacer carreras de ciencias, ¿no? Que son ámbitos totalmente ocupados ideológicamente por lo masculino, ujú, como que van perdiendo también esas ganas, ¿no? El otro día escuchaba a una futbolista española, precisamente, decir cómo iba yo a pensar que yo podría jugar al fútbol de manera profesional si es que jamás tuve un modelo a seguir, ¿no? Y claro. cómo se hablaba precisamente de la diferencia abismal salarial entre esta competidora, esta jugadora, que además pertenece a un club muy importante y que es considerada la mejor del mundo, versus su par masculino en fútbol, que Ujú, gana abismalmente 200 millones más que ella. ¿No? Si ella así gana un es. millón de euros, el par masculino gana 250 millones de euros. O sea, la diferencia es enorme, ¿no? Y ahí uno se pone Ujú, a pensar, claro, es que ese es un deporte que estaba totalmente masculinizado y no se pensaba que las mujeres podrían jugar en una liga nacional, ¿no? De ujú, manera profesional un deporte como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y creo que claro. pasa exactamente lo mismo en la literatura. ¿No? Estamos como que muy involucrados en lo masculino y hemos dejado de lado lo femenino, ¿no? Y en muchos Ujú, ámbitos, en muchas carreras, ¿no? así es, así es. Y además establece una jerarquía. Se habla de cómo, qué es bueno y qué no dentro del espacio literario y bueno, esa jerarquía impide que se lea con propiedad y con más autenticidad los textos. Ujú, Exactamente, creo que sí. Creo que tenemos que ir cambiando un poco esos chips, esas nociones, ujú, esas ideas, ¿no? Que tenemos respecto desde lo masculino, lo femenino, ¿no? Y cómo es que el mundo debería ser más equitativo o que por lo menos nosotras queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo en el que puedan vivir de manera más equitativa, ¿no? ujú, de acuerdo. Ujú. Mariana, te Sí. dejo los micrófonos para tu reflexión final y tu despedida de esta linda Bueno, mañana en la que he despertado conversando contigo. muchísimas gracias por la invitación, Eliana. Y bueno, vamos a leer autoras, autoras peruanas, autoras latinoamericanas, porque siempre, siempre tienen algo nuevo que decirnos, ¿no? Muy bien, Mariana. A leer, entonces, es el lema de hoy. Los dejamos aquí. Podemos ver este video luego. Lo voy a subir al canal de YouTube para todos los que obviamente no han madrugado como nosotros, como nosotras hoy, para que ustedes puedan disfrutar de esta linda charla, porque siempre es un proceso de aprendizaje el conversar con Mariana. A mí me encanta tenerla en el Ujú, programa porque es una investigadora a la que debemos recurrir siempre, siempre todo lo que todas las chicas, chicos que están haciendo tesis sobre escritoras, pues acudan a Mariana, porque Mariana es una experta en el tema. Así que gracias, Mariana, por regalarnos este tiempo, este lindo inicio de este martes 11 de marzo del 2025. Muchísimas gracias. Nos Gracias. Hasta vemos. luego. Cuídate. Chao, chao.